Ya, entonces nos habíamos quedado en la parte de presión y algunos ejercicios con manómetros. Vamos a hacer uno más en este caso, considerando que el tubo está abierto de un lado y cerrado del otro, de tal forma que aquí se considera que ni siquiera hay aire. Se tiene en cuenta que que está en vacío. Es lo que nos va a permitir obtener la diferencia de presiones, aquí con la presión atmosférica, y aquí simplemente va a actuar la presión manométrica. Entonces, a ver, aquí los datos que tenemos es la densidad del agua, que la vamos a considerar en unidades del sistema internacional. Kilogramo y metro cúbico. Después tenemos las diferencias de alturas. Primero la del agua. Tenemos ahí que es de 2 centímetros o como estamos manejando en el sistema internacional 0,02 metros. Y la diferencia de alturas del otro fluido del cual desconocemos su densidad, con 0,05 metros. Ahora aquí no nos indica si está a nivel del mar o a otra altura, digamos en la ciudad de La Paz, que es distinta a la presión atmosférica por el tema de la diferencia de alturas. Entonces en este caso vamos a considerar que es a nivel del mar. Cuando no les digan en un ejercicio, se considera que la presión atmosférica es de una atmósfera. Entonces, como vamos a estar con unidades del sistema internacional, vamos a manejar esta presión en pascales. La presión atmosférica en pascales. A ver, aquí está el valor aproximado, que es de 101.325 pascales. Podemos manejar con 3 cifras significativas. Esto sería como un 0,1 por 10 elevado a la 5. Ya, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, debemos considerar los principios bajo los que funciona el manómetro. Y como les expliqué el anterior, lo que ocurre es que se da un equilibrio de presiones. Y se considera desde este punto más o menos. Sí, las diferencias de alturas es desde que... ¿Cómo se llama esto? En el punto de intersección de los dos fluidos. Entonces aquí tienen fluido desconocido, aquí tienen agua. ¿Por qué se da desde aquí? Es por el tema del equilibrio de fuerzas. Porque si se considera solo hasta esta altura, el agua de este lado en teoría se equilibra con el agua de este lado. Entonces, ¿qué es lo que queda? La diferencia entre esta porción de agua, esta porción del otro fluido y la presión atmosférica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es considerar que la presión de un lado se va a igualar a la presión del otro lado. Ya. Luego de esto, consideramos la presión que va a ejercer los 2 centímetros de agua. Entonces, la presión manométrica, a ver, vamos por partes. Aquí me estaba olvidando una cosa, y es que la presión absoluta en un punto del manómetro se va a considerar sumando la presión manométrica o la presión del fluido más la presión externa. Aquí igual, la presión manométrica o la presión del fluido, en este caso fluido 2, más la presión externa.
Como está cerrado de este lado el tubo, no hay presión externa, porque el ambiente no está ejerciendo ninguna presión sobre esta parte del tubo. Entonces, con el agua vamos a considerar que la presión externa es 0. Y la cosa nos quedaría así. Entonces, estas son presiones de fluido o presiones manométricas, que se calculan con densidad multiplicado por la gravedad y multiplicado por la diferencia de altura. Y eso lo vamos a igualar con la densidad del segundo multiplicado por la gravedad multiplicado por la diferencia de alturas, esto sumado a la presión externa. Ya. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar datos. Lo que queremos es calcular la densidad de este otro fluido. Entonces esta densidad 2 es la que tenemos que despejar. Lo podemos hacer aquí mismo. Esta presión externa que se está sumando pasa de este lado a restar. ¿Ya? Y lo vamos a anotar como que la gravedad y la diferencia de alturas van a pasar a dividir directamente. Entonces tenemos que la densidad 2, o lo podemos anotar directamente como la densidad del fluido, va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por la diferencia de alturas del agua en este caso, menos la presión atmosférica, y esto dividido entre la gravedad multiplicada por la diferencia de alturas del fluido. Y todos esos datos ya los tenemos aquí. La gravedad es un valor conocido, entonces lo vamos a reemplazar directamente. La densidad del fluido va a ser de... Aquí tenemos 1000 kilogramos entre metro cúbico. Multiplicado por 9.80 metros por segundo al cuadrado. Esto multiplicado por la diferencia de altura del agua, que es de 0,02 metros. Y se le resta 1.01. Es 10 elevado a las 5 pascales. Ahí, esto se salió de la pantalla. Lo vamos a traer un poco más aquí. Ya. Un poco más pequeño. Y ahí entra. Y en este caso igual, reemplazamos el valor de la gravedad. Metros por segundo al cuadrado. Esto multiplicado por la diferencia de alturas del fluido, que es de 0,05 metros. Ya, bien, entonces si tienen calculadora a mano lo pueden reemplazar directamente o hacerlo por partes. En este caso yo voy a reemplazar todo directamente para obtener el resultado. Entonces tenemos 1000 por 9,8 por 0,02. Esto menos 1.01 por 10 elevado a 5 pascales. Y aquí entre 9,8 por 0,05. Ya, aquí sale una presión, no, una densidad negativa. Sí, qué raro. Entonces eso quiere decir que en teoría no es posible que esto suceda. Porque si vemos las ecuaciones,
A ver si igualan presiones, presión externa, presión manométrica, pues al otro lado resta... Ya, sí. En teoría no es posible que esto suceda. Tendría que ocurrir que esto es más liviano que el aire, pero por eso mismo no estaría aquí, sino que saldría el gas al exterior, disminuyendo la presión. Entonces, de dónde sacar este ejercicio, pero no tiene resultado. O sea, lo que les va a salir es una presión negativa. Sí. Ya, este es el resultado que les sale y bueno, densidad negativa implicaría una masa negativa, por lo que no es posible. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Medio raro este caso. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar a lo que sería el tema de empuje. Está aquí, empuje. Fuerza de empuje, o también se lo conoce como el principio de Arquímedes. Ya. A ver, entonces vamos a hablar de flotación, principio de Arquímedes o empuje, que son distintas cosas a profundidad, pero tratan sobre lo mismo, la fuerza que aplican los fluidos cuando un cuerpo se sumerge en ellos. Entonces, digamos que hay un recipiente lleno de, podemos decir lleno de agua, hasta cierta altura. Entonces, todo esto de aquí está con agua. Y como hemos visto por propiedades de los fluidos, lo que ocurre es que técnicamente está a la misma altura, la capa superficial. Entonces, lo que ocurre en este punto es que si traemos otro cuerpo aquí y lo sumergimos, vamos a decir, no sé, una esfera de que puede ser de una pelota de playa, es algo común, que cuando se la sumerge, digamos en una piscina, va a subir la altura del fluido. Y como han debido ver, lo que ocurre aquí es que no se puede, si se deja la pelota encima, llega un punto en el que ya no se puede sumergir más. A diferencia de, no sé, una canica, que una canica si la introduces al agua, sí va a bajar hasta el fondo y tocar la base del recipiente o donde sea que esté alojado este fluido. Entonces, esta fuerza que se resiste a que ingrese otro cuerpo solo puede ingresar hasta un punto y ahí se queda, se llama fuerza de empuje o el fenómeno de flotación. Y usualmente en física, cuando se está viendo el tema de fuerzas o distintas propiedades, se buscan cosas de las que dependan. De ahí es de donde nacen las ecuaciones. En este caso, la fuerza de empuje depende de el objeto que se está introduciendo
y el fluido. Los dos elementos que intervienen son el objeto que se está sumergiendo y el fluido en el que se sumerge. Y dos propiedades básicas de estos dos. En el primer caso, del objeto va a depender su densidad. Densidad. Y del fluido también va a depender de su densidad. Bueno, en ambos casos de la densidad. Voy a colocarlo así. Pero en el caso del objeto van a haber dos, ¿cómo se dice? Dos variables más que van a intervenir aquí, que son su densidad, su masa, o sea, su masa total, y el volumen que se sumerge en el líquido. Lo vamos a denotar como BS. Algo que se puede ver es que el volumen sumergido de este objeto, digamos, si se lo sumerge más, va a subir también el nivel de agua. Entonces, todo esto va a subir mientras más se sumerge este objeto. Entonces, varía de forma directamente proporcional el volumen sumergido con el volumen desplazado del fluido. En teoría, el volumen sumergido es igual al volumen desplazado. Esto cuando la densidad del fluido es constante, en fluidos no compresibles. Cuando se puede comprimir el fluido, entonces no funciona ese principio de esta forma. Ya, tenemos la densidad, tenemos la masa, tenemos el volumen sumergido, que es igual al volumen desplazado. Y en el caso del fluido, bueno, aquí tenemos la densidad del objeto, que lo vamos a anotar con ρ0, la densidad del fluido, que lo vamos a denotar con ρ sub f. Y esta es la masa del objeto. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice el principio de Arquímedes? En pocas palabras, lo que dice es que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, va a experimentar un empuje que va de este fluido, o de este líquido en este caso. El empuje se da de abajo hacia arriba, como se está sumergiendo el cuerpo hacia abajo, por la tercera ley de Newton va a existir una fuerza de reacción que se opone a esta. Entonces el peso es la fuerza que lo empuja hacia abajo y su fuerza de reacción va a ser el empuje. El empuje del fluido se va a resistir a esto. Entonces, cada cuerpo que se sumerge en un líquido va a experimentar un empuje de abajo hacia arriba, que va a ser esta fuerza de empuje, va a ser igual. Lo vamos a colocar como, en algunos casos lo colocan como E, el empuje, otros como fuerza de empuje. Vamos a usar la terminología de fuerza, entonces lo vamos a colocar como fuerza de empuje. Una fuerza que va de abajo hacia arriba, que es igual al peso del volumen. Entonces esto va a ser
peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, el peso allá como ya hemos visto, la masa del líquido desalojado, y esto va a ser multiplicado por la gravedad. La fuerza de empuje, entonces va a ser igual. La masa del líquido desalojado lo podemos hallar con la densidad del fluido multiplicada por el volumen del líquido desalojado. Y esto multiplicado por la gravedad. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación de empuje, de la fuerza de empuje. ¿Y cómo es que se llega a esto? Lo puedes ver en escala microscópica, que al sumergir esto, prácticamente todo va a tender a un equilibrio de fuerzas. Si no hay una fuerza externa que esté actuando, entonces esto va a tender a un equilibrio. En este caso, el equilibrio se va a dar cuando sumerjas el objeto, se va a desplazar líquido, porque al introducir un volumen, entonces es por reacción directa del fluido es que va a subir el nivel a medida que más se introduce el objeto. Llega un punto en el que está completamente sumergido y ya no se va a desplazar más porque ya no hay más volumen que esté ingresando aquí. Pero a medida que se esté ingresando, esto sí va a ocurrir. El nivel de volumen va a subir, lo introduces más, o va a bajar si extraes el objeto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo que hemos visto en presión. Cuando se introduce esto, cuando se introduce un objeto, se va a desplazar cierto volumen del fluido y al mismo tiempo este volumen de fluido, como está subiendo de altura, va a haber una mayor presión dentro del fluido. Entonces es esta presión la que va a ejercer esta fuerza de empuje. A ver, lo vamos a duplicar. Ya, algo así. Entonces va a ser esta misma fuerza esta misma presión la que va a ejercer la fuerza en la superficie de este objeto. Y es de ahí de donde nace esto. Va a depender directamente de la masa del fluido que se ha desplazado, que va a ejercer una fuerza en contra para volver a su posición original. Entonces en eso se basa el equilibrio por la fuerza de empuje. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces vamos a continuar. ¿Qué podemos ver aquí? Hemos visto esta ecuación. Ya, en el caso de que no esté totalmente sumergido esto, como en este caso vamos a decir que es una pelota de playa, entonces existe un equilibrio de fuerzas porque permanece en reposo llegado a un punto. Se sumerge cierta cantidad, se desplaza cantidad del fluido y no se desplaza más. Esto tampoco se va a hundir más por la misma fuerza de empuje que está evitando que se hunda más. Es como dije, en el caso de una pelota de playa en una piscina, llega un punto en el que se va a sumergir muy poquito y ya no entra más de la pelota. Digamos, si esto es un globo o una pelota de playa, va a llegar hasta ahí y no llega a sumergirse más. Entonces es por esto que directamente va a existir un equilibrio directo entre el peso del objeto y la fuerza de empuje. ¿Qué he hecho aquí? Voy a empezar un poco ya. Entonces digamos un ejercicio bastante simple.
se tiene un globo que va a ser el objeto con una masa de solamente 100 gramos. O que podemos escribirlo como 0,100 kilogramos. Que se lo sumerge en agua. Esto sería la... Vamos a considerar la densidad del agua. Va a ser 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces conocemos la masa del objeto. Aquí en este caso en el que los objetos, la masa de los objetos no se determina por su densidad y su volumen, no se considera la densidad del objeto, eso estaba de más. Entonces depende directamente de la densidad del fluido, la masa del objeto y el volumen sumergido, que es igual al volumen desplazado. Y lo que se busca hallar aquí es directamente qué cantidad de volumen de agua se desplaza al sumergir este globo. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar la ecuación y el principio de equilibrio de fuerzas. Lo vamos a hacer aquí porque el gráfico es directamente este. Vamos a tener el globo que se va a sumergir un cierto volumen y vamos a tener el agua que va a variar, que se va a desplazar cierto volumen debido al volumen sumergido. Entonces tenemos aquí fuerzas que se contraponen y como no hay una aceleración, no está bajando ni subiendo el globo, se mantiene ahí, decimos que está en equilibrio. Como son fuerzas que se contraponen directamente, no necesitamos descomponerlas porque sabemos que están sobre el mismo eje. Entonces podemos trabajar con sus magnitudes. En este caso, el peso del objeto, en este caso el peso del globo, se va a igualar a la fuerza de empuje. Ya, sabemos que el peso está dado masa por gravedad. La fuerza de empuje está dada por la densidad del fluido multiplicada por el volumen desplazado y esto multiplicado por la gravedad. Tenemos gravedad a la izquierda, gravedad en la derecha. Dividiendo todo entre gravedad se van. Despejamos el volumen desplazado, que eso nos va a dar igual a la masa del globo entre la densidad del agua. Tenemos la masa de 100 gramos dividida entre 1000 kilogramos entre metro cúbico. Y esto nos va a dar igual, en notación científica lo vamos a tener como... Esto nos da 0,000 3 ceros metro cúbico. En este caso estamos considerando que el volumen del globo es mayor que esto. Entonces podemos agarrar y multiplicar esto por 1000 para obtener en litros. Entonces 3 en vez de metro cúbico. Tenemos que anotarlo como metro cúbico y después lo colocamos en litros. Entonces este volumen desplazado
Para la conversión a litros lo vamos a multiplicar por 1000. Para desplazar 3 lados, que va a ser 0,1 litros. Directamente. O si volvemos a multiplicar esto por 1000, nos va a dar 100 centímetros cúbicos, que es el volumen que va a desplazar este globo. Entonces este globo no indicamos que estaba lleno de aire concretamente, sino podría estar lleno de una parte de agua, y por eso pesaba más y va a desplazar más volumen del que debería si solo estuviera lleno de aire. Entonces, bueno, tendríamos este resultado para este ejercicio. Es 100 centímetros cúbicos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Si no, vamos a pasar a hacer más ejercicios de empuje. Ya. Si no hay, entonces un momento, voy a buscar este, que es uno clásico que se ve en mecánica de fluidos, que es el de determinar si una estatua está hecha de oro. No es una estatua, sino es una corona de oro. Bueno, en el libro decía estatua. Ya. Entonces el problema va así. Bueno, con un poco de contexto histórico. Es un problema que se cuenta que se lo dieron a Arquímedes, que le entregaron una corona y debía determinar si es de oro o no, para ver si habían estafado al rey Hierón, si no estoy mal. Entonces, para determinar si esta corona era o no de oro, debía utilizar ciertas artimañas para ver la autenticidad, y lo que utilizó es medir la densidad de la corona. Entonces, a ver, ¿dónde están las medidas exactas del problema? No encuentro exactamente. Ya, sí. Entonces nos vamos a inventar los datos para ver si puede determinar o no. Ya, vamos a decir que esto es una corona. Así, vamos a ampliarlo un poco más. Y la vamos a sumergir en este caso en agua. Cierto nivel de agua. Ya, vamos a decir que es hasta este punto. Sí, más o menos. Y esta corona se sumerge. Entonces lo que se hace en este caso es utilizar, se sumerge la corona. Se sabe muy bien que el oro o cualquier otro metal con el que se hubiera intentado hacer tiene mayor densidad que el agua. Por un principio básico, cualquier, vamos a decir, cualquier fluido, cualquier sólido con mayor densidad
¿qué otro va a flotar? Digo, se va a hundir, se va a sumergir completamente. Y cualquiera que tuviera menor densidad va a flotar. Es por eso que el aceite flota en el agua, que es menos denso que el agua. O por ejemplo también, como hemos visto en el anterior ejercicio, un globo lleno de algún gas va a tender a flotar sobre el agua porque la mayoría de los gases van a ser menos densos que el agua. Vamos a ver un ejemplo más con esto, que es con un globo, pero ya no es considerando el agua, sino un globo lleno de helio y porque flota en el aire. Entonces en este caso se sumerge la corona y se sostiene con un hilo. Ya. Entonces se llega a sostener. Y como no encuentro el ejercicio, nos vamos a inventar los datos aquí. Igual nos va a dar el resultado. Entonces sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya, vamos a decir que desconocemos la masa de esta corona. Pero queremos determinar su densidad para ver si concuerda con la densidad del oro. Y utilizando este hilo vamos a hacer el equilibrio de fuerzas. Determinando una fuerza de tensión, vamos a colocarle de... A ver de cuánto puede ser esto. Una fuerza de tensión de unos... punto... No, esto debería pasar más de 1 kilogramo. 5 newtons. Entonces aquí si realizamos la sumatoria de fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que la tensión va hacia arriba. Esto va un poco chueco ahí. Ya. La tensión va hacia arriba. El empuje va hacia arriba. Y el peso de la corona va a ir hacia abajo. Entonces aquí tenemos una fuerza que va a ir hacia abajo. Y en teoría esto debería estar recto, pero no está, creo. Entonces vamos a tener tres fuerzas que actúan aquí. Inicialmente la tensión, la fuerza de empuje y el peso. De la corona. Vamos a determinar con C. Algo que me olvidé. El volumen desplazado por esta corona va a tener una... Vamos a tener que hacer la conversión. Estar en centímetros cúbicos. Esto va a ser de...
no, sí, 80 centímetros cúbicos. Esto lo vamos a tener que convertir a litros, o podemos hacerlo directamente a metros cúbicos dividiendo entre 1.000.000. Entonces 80 por 10 elevado a menos 6 o vamos a colocar como 8 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Ya, entonces como sabemos que esto está en equilibrio, la corona no va a bajar ni va a subir, no hay movimiento, por lo tanto la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Todas las fuerzas actúan sobre el mismo eje, entonces vamos a tener que la tensión más la fuerza de empuje va a ser igual al peso de la corona. Entonces esta tensión de 5 newtons se va a sumar con la fuerza de empuje, que va a ser igual al peso del volumen del líquido desalojado. En este caso tenemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua. Esto multiplicado por el volumen desalojado, que es de 8.0 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Y esto a su vez multiplicado por la magnitud de la gravedad. Esto mejor lo llevamos aquí abajo. Ya, multiplicado por la gravedad, que es de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Solo igualamos con el peso de la corona, que sería la masa de la corona multiplicada por la gravedad, que es un valor que conocemos, 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, vamos a operar todo esto entonces. Vamos a tener esos 5 newtons más 1000 por 8 por 10 elevado a menos 5 y esto a su vez multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esto nos da 5.78 newtons. Va a ser igual a la masa de la corona multiplicado por la aceleración de la gravedad. Vamos a despejar la masa de la corona. Esto nos va a dar 5.78 newtons entre 9.80 no tan pequeño, hasta ahí, 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está faltando espacio para que entre esto. Ya, ahora sí se ve. Y esto nos da 5.78 entre 9.8. 8 entre 9.8. Cinco punto 5.90
10 elevado podemos escribirlo directamente como 0.59. 0.590 kilogramos. Y por último lo que hacemos es comparar esto, lo vamos a comparar directamente con la densidad del oro. Entonces, como hacemos eso, hallamos la densidad de la corona, que como hemos visto, el volumen sumergido va a ser igual al volumen desplazado. Entonces, si tenemos el volumen desplazado, también conocemos el volumen sumergido. La densidad de la corona va a ser igual a 0.590 kilogramos entre 0 por 10 a menos 5 metros cúbicos. Ya va a acabar este ejercicio. Solo falta este cálculo y la comparación directa con la densidad del oro. Entonces esto nos va a dar una densidad de 7380 kilogramos entre metro cúbico. Ya. Este es el valor que nos sale como la densidad de la corona, dividiendo la masa obtenida entre el volumen sumergido. Ahora solo nos faltaría comparar con la densidad del oro, que tiene un valor de 19.300 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esta corona no fue para nada hecha de oro, porque no llega ni siquiera a la mitad de la densidad del oro, la densidad de la corona. Por lo que, bueno, en teoría se podría decir que probablemente fue hecha con otro material. Esto sirve bastante cuando se quiere determinar si algo está hecho de material que dice ser. Por ejemplo, si se compran aretes, anillos o collares de oro para regalar, de oro o de plata, se los puede sumergir en agua. En teoría no se deberían oxidar, el oro por lo menos. Y al momento de sumergir se puede realizar estos cálculos simples para ver si auténticamente están hechos de oro o plata o cualquier metal que se quiera ver, o fue un intento de estafa. Entonces esto no está hecho de oro. Ya bien, pasamos con lo siguiente que quería explicar, que es este principio de flotación pero aplicado a los globos. Y es que es una duda muy común que suele surgir del por qué los globos flotan. Cuando están llenos de helio o hidrógeno. Y esto es debido a que estos gases son más livianos que el mismo aire. Entonces, si este globo está lleno de helio, vamos a ponerlo así, se infló con helio, entonces el helio de por sí tiene una masa mucho menor a la del aire. Por lo que si colocas esa masa, que es mucho menor, en cierto volumen, en este caso es un volumen que lo encierra, lo que va a ocurrir es que la densidad del globo va a ser menor a la densidad del aire. Entonces, por ende, el aire que está encima del globo va a empujar, o sea, va a bajar y va a ejercer una presión hacia arriba
en el globo y este globo por ende va a subir. Es por el mismo principio de flotación. Esto ocupa un volumen de aire, entonces ¿dónde tenemos la ecuación? Aquí está. Entonces este empuje va a ser igual a la densidad del aire por el volumen que va a ocupar este globo por la fuerza de la gravedad. Y si esta fuerza de empuje del aire es mayor al peso del globo, que en este caso es lo que va a ocurrir, es una masa mucho menor la que tiene, entonces el globo va a subir, no va a flotar. Digo, no va a permanecer abajo, sino que va a flotar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta, comentario? ¿Algo hasta este punto? Y ya, entonces vamos a tomar un descanso de 5 minutos hasta 11:15 y después seguimos. Ya, entonces continuando, vamos a usar esto del globo para resolver un ejercicio relacionado a esto, que es técnicamente calcular la aceleración con la que sube el globo. Ya. Entonces vamos a tener el globo ahí. Y una vez más vamos a considerar esto de el equilibrio de... Bueno, en este caso no va a ser un equilibrio de fuerzas, sino que va a ser considerando la segunda ley de Newton. Es su expresión más simple de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces de aquí vamos a despejar directamente la aceleración y vamos a obtener que es fuerza entre masa. Ya. Los datos que vamos a tener para este ejercicio son dos densidades conocidas. Este es un globo lleno de helio. Entonces la densidad del helio que si no estoy mal es de 0.167 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del aire, que es de 1.225 kilogramos por metro cúbico. Ya. Y el volumen de este globo, que va a ser de... ¿cuánto era esto? 2 litros. Bueno, que esto se ve en metros cúbicos, es dividiendo entre 1000 o multiplicando 10 elevado a menos 3. Ya, perfecto. Entonces tenemos hasta aquí esta parte. Ahora, esta F es la fuerza resultante. Que aquí podemos ver que hay simplemente dos fuerzas que actúan. Estas son el peso del globo, el empuje hacia abajo, y la fuerza de empuje del aire en este caso, que lo va a empujar hacia arriba. Entonces, lo podemos anotar aquí aparte, que la sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza de empuje menos el peso del globo. Y eso lo vamos a reemplazar aquí. ¿Por qué fuerza de empuje menos peso? Porque sabemos que este globo va a flotar. Entonces va a ir hacia arriba. Vamos a considerar la fuerza positiva como el sentido en el que va la aceleración. En este caso la fuerza de empuje.
G, y esto va entre la masa del globo. Ya, perfecto. Entonces aquí cosas que tenemos que tomar en cuenta. La fuerza de empuje es igual al peso del volumen del fluido desplazado. En este caso el fluido es aire. Vamos a considerar como si no fuera compresible, porque el aire se puede comprimir. Entonces vamos a considerar como si fuera un fluido no compresible, con una densidad constante que tampoco va a variar con la temperatura, según lo que vamos a ver. Entonces, para este ejercicio, esta densidad va a ser constante. Densidad del aire multiplicada por el volumen desplazado del fluido, que va a ser de 2 litros, o estamos anotando primero en forma algebraica, entonces volumen desplazado, y esto por la gravedad, menos aquí el peso del globo va a ser, vamos a despreciar la masa de la cubierta del globo. Sí, directamente despreciar la masa. Y aquí vamos a considerar la densidad del helio. Densidad del helio multiplicada por el volumen desplazado, o el volumen que ocupa. Va a ser el mismo volumen que el globo, y multiplicado por la gravedad. Y aquí por último vamos a tener la masa dividida entre la masa del globo, que va a ser lo mismo que la densidad del helio multiplicada por el volumen desplazado. Ya. Entonces aquí si dividimos nos va a quedar densidad del aire multiplicada por el volumen desplazado multiplicada por la gravedad, esto entre la densidad del helio multiplicado por el volumen desplazado. Y aquí esto se le va a restar menos gravedad, simplemente menos gravedad, porque aquí si consideramos la parte fraccionaria, en el denominador y en el numerador se van a ir el volumen desplazado con la densidad del helio. Entonces aquí nos queda simplemente gravedad. Ya, a este lado vamos a reemplazar entonces los valores para obtener la aceleración. Aceleración es igual la densidad del aire de 1.225 kilogramos entre metro cúbico multiplicado por el volumen elevado a menos 3 metros cúbicos multiplicado por la gravedad de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto entre la densidad del helio. Aquí algo que me olvidé, este volumen desplazado también se va a ir con este otro volumen desplazado de aquí abajo. Entonces no es necesario para el ejercicio al parecer. Esto es independiente del volumen cuando manejamos densidades, entonces no va a ser necesario el volumen. Pequeño detalle que me olvidé simplificar ahí. Y esto entre la densidad del helio. Entonces sabemos que la densidad es de 0.167 kilogramos metro cúbico. Y a esto le vamos a restar la aceleración de la gravedad. Entonces aquí esta primera división nos va a dar ¿dónde está?
1.225 por 9.80 entre 0,167. Ya. Entonces esto nos da un resultado de 71.2 metros sobre segundo al cuadrado menos 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Nos da un valor bastante alto y esto es porque hemos considerado despreciar la masa del globo como tal. Solo hemos considerado la masa del gas que tiene dentro. Entonces esos 100 gramos de diferencia que probablemente pesa el globo, ni siquiera 100 gramos, unos 20 gramos, es lo que va a ocasionar que no sea tan alta la aceleración. Pero en este caso que solo hemos considerado un volumen de gas, nos va a dar una aceleración de 61.4 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, y este va a ser nuestro resultado final. Entonces, podemos añadirle algo más a esto y es considerar la masa del globo, o sea, simplemente del globo, sin considerar el gas que tiene dentro, que va a ser de 0.02 kilogramos. Entonces, en este caso, estas masas de aquí serían así. Esto sumado más masa del globo, solamente del globo, lo vamos a escribir como masa para generalizar. Y aquí igual, la masa del gas más la masa del globo. Entonces en este caso igual se simplificarían, lo único que ocurre aquí es que sí es importante el volumen. Porque no es un gas arbitrario, sino que es un volumen de gas encerrado en un recipiente. En este caso el recipiente sería el globo. Más la masa del globo. Ya, si realizamos ese pequeño cambio en el ejercicio nos va a dar esto así multiplicado por el volumen que era de 2 litros. Ya vamos a tener que disminuir un poco el tamaño de esto para que entre todo. Ya, ahora sí. El volumen y aquí multiplicado por el volumen. Más 0.020. Listo, a ver. Y con este pequeño cambio nos va a dar un resultado de 25 por 2 por 10 elevado a menos 3 por 9.8 sobre, aquí entre paréntesis, 0.167 por 2 por 10 elevado a menos 3 y esto es más 0.020. Y al parecer creo que en este caso no sería suficiente.
no es suficiente para levantar el globo. Solo 2 litros de helio. Nos da una aceleración de 1.18. Esto sería una aceleración negativa, lo que quiere decir que este globo iría hacia abajo. Pero ya se puede ir jugando con eso. Esto nos puede servir incluso para determinar a qué velocidad queremos que llegue el globo a cierta altura. Ya con temas de cinemática y todo eso, pero el principio espero que haya quedado más o menos claro por esto de fuerzas de empuje. Vamos a terminar de resolver esto. Ya el globo que al final no flota. Sería 1.18 menos 9.8. Caería con una aceleración menor a la de la gravedad, pero sigue siendo una caída. Ya, hasta ese punto, ¿alguna pregunta? Ya, para terminar vamos a utilizar estos mismos datos, ¿sí? Ah, gracias. Gracias. Entonces vamos a ver un ejemplo más. Utilizando esto mismo, solo que vamos a determinar el volumen al que debemos inflar el globo con helio para que la aceleración hacia arriba sea de... voy a copiar todo esto aquí. Solo vamos a cambiar un dato. Y es que queremos que el globo suba con una aceleración aquí se nos va un poco. Ya. Mantenemos esto mismo. Queremos hallar el volumen al que lo tenemos que inflar para que suba con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a manejar con cifras significativas. Entonces hacemos el procedimiento, vamos a decir el procedimiento inverso. Aquí ya conocemos la aceleración, conocemos la masa en teoría y queremos despejar algo aquí en la fuerza. Entonces tenemos esta aceleración, que es un dato conocido, y se va a multiplicar por la masa del globo. Esta masa la vamos a hallar como hemos visto anteriormente, la densidad del gas que está dentro, multiplicada por el volumen, desconocido en este caso, y le vamos a sumar la masa del globo. Esto está en términos algebraicos, mantengamos así y después vamos a reemplazar. Y esto es igual a la fuerza, que en este caso, como queremos que vaya hacia arriba, va a ser mayor la fuerza de empuje que el peso. Sí, lo vamos a colocar simplemente como omega. Y aquí lo vamos a reescribir en términos algebraicos también. Esta fuerza de empuje, como hemos visto, es el peso del volumen del fluido desplazado. Entonces el volumen de fluido desplazado va a ser B. Su peso lo vamos a determinar por medio de la densidad del aire en este caso. Y eso multiplicado por la gravedad. Entonces como densidad por volumen nos va a dar masa, se va a multiplicar por gravedad, esto nos va a dar en newtons, magnitud de fuerza. Es importante que a medida que se resuelva se vean estas, ¿cómo decirlo? Que sea coherente el tema de las unidades. Si estamos buscando fuerzas, entonces ver si todo lo que estamos multiplicando nos da una unidad de fuerza. Así tenemos una mayor certeza de si estamos haciendo bien. Si no, es que algo ha fallado. Y el peso del globo, que lo hallamos con la masa del globo
como en este caso que hemos visto, la densidad del gas que encierra por el volumen en el que está inflado, y este se le suma la masa del globo cuando está desinflado, simplemente multiplicado por la gravedad. Entonces aquí ya podemos hacer algo que es extraer factor común gravedad. Ambos se multiplicaban por gravedad y la sacamos aquí para que pase a multiplicar todo. Listo, así ahorramos algo de espacio. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahora? Lo que queremos es despejar el volumen. Vamos a resolver esto de aquí. Aceleración por la densidad del helio. Esto multiplicado por el volumen. Valor desconocido. Y aquí está la aceleración multiplicada por la masa del globo desinflado. Esto va a ser igual. También vamos a resolver esto. Bueno, de este lado entonces será mejor que no le extraiga factor común, sino que primero lo resolvamos. Ya, no importa. Vamos a resolver aquí adentro. El volumen al que se infla multiplicado por la densidad del aire. A esto le vamos a restar la densidad del helio. Multiplicada por el volumen al que se infla, más la masa del globo desinflado también. Entonces aquí tenemos volumen, aquí tenemos volumen, también podemos extraer factor común entre estos dos términos. Y aquí nos queda, a medida que se resuelve, a veces quedan cosas interesantes. En este caso se puede ver que lo hemos reducido a una diferencia de densidades en este caso. Y va a variar con el volumen. Sí, esta diferencia de densidades que se mantiene constante, dado que estas son constantes, y va a variar simplemente con el volumen. Entonces, seguimos buscando despejar volumen. Y así, vamos a meter gravedad más aquí. Esto va a ser por gravedad. Y aquí masa del globo desinflado, también por gravedad. Ya. Pasamos a este lado todos los términos que contengan el volumen del helio multiplicado por el volumen menos volumen multiplicado por gravedad multiplicado por la diferencia de las densidades. Densidad del aire menos la densidad del helio. A este otro lado de la igualdad nos va a quedar esto que era masa del globo desinflado multiplicado por la gravedad menos masa del globo desinflado multiplicado por la aceleración. Y aquí podemos ver otra cosa, que podemos extraer factor común masa del globo desinflado, y aquí nos quedaría una diferencia de aceleraciones. Y aquí también extraemos factor común volumen para despejarlo directamente. Y nos quedaría así. Ya. Entonces vamos a tener aceleración por densidad, aceleración, unidades de aceleración por densidad, dado que es una diferencia de densidades, multiplicado por volumen. Entonces, de este lado nos va a quedar magnitud de fuerza en newton. Y este lado vamos a tener masa multiplicado por unidades de aceleración, también nos va a dar fuerza en newtons. Entonces, vemos la coherencia en las unidades, podemos pasar a despejar directamente.
tenemos la masa del globo desinflado, que se va a multiplicar por la diferencia de aceleraciones, y todo esto que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Densidad del helio menos gravedad multiplicado por la diferencia de densidades. Y ahora sí nos queda algo que podemos reemplazar para hallar el volumen al que tenemos que inflar esto. Entonces la masa del globo desinflado es de 0.020 kilogramos. Lo multiplicamos por la diferencia de aceleraciones, 9.80. Cuando tienes una diferencia de la misma magnitud, puedes escribir simplemente los números adentro y la magnitud afuera. En este caso metros sobre segundo al cuadrado. Ya, todo esto entre paréntesis va a pasar a dividir. La aceleración 3.00 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por la densidad del helio de 0.167 kilogramos por metro cúbico, y aquí se le resta la gravedad, 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por la diferencia de densidades. Como aquí también hay diferencia, entonces vamos a mantener, primero va del aire, después del helio, números adentro y unidades afuera. Ya, reemplazando esto en la calculadora nos va a dar, a ver, dame un momento, voy a intentar hacer esto lo más rápido que pueda. 9.8 menos 3 por 0.167 menos 9.8 multiplicado por 0.225 menos 0.167. Ya, hay algo mal aquí. Hay un error en el despeje. Bueno, aquí va primero del aire, la fuerza de empuje, y aquí va menos esto. Esto debería ser mayor que esto. Y a ver, hay algo que está fallando ahí. Quiero ver qué es. En teoría es posible que la fuerza de empuje sea mayor que el peso y que le dé cierta cantidad si inflamos cierto volumen. Ahora depende de ese volumen. La aceleración es positiva, es de 3 metros segundo al cuadrado, multiplicada por la masa, que es todo esto. Ya, qué complicado ahí. Hay un valor que no está saliendo. Que resolver todo esto no debería darme negativo. Volumen por densidad del helio más, ya esto pasó a este lado a restar, eso pasó a este lado a restar también, menos la densidad del aire menos densidad del... Sí, no sé en qué podría estar mal. A ver, si ves algún error en el despeje me dices, por favor.
En teoría debería estar bien esto. Sí, la fuerza de empuje se le resta el peso. Hasta ahí está perfecto. Porque según esto me está saliendo un volumen negativo que no debería dar. Ahora una vez más intentaré. Tal vez es error en la calculadora. No, sí me da un valor negativo. Hay a ver algo que no sea coherente entonces aquí. Esto tiene cierta masa. El globo desinflado. Si se lo infla de helio, entonces va a tender a subir porque es más liviano que el aire. Tiene menor densidad que el aire. Entonces esto debería subir hasta este punto. Ya, no hallo el error ahorita y me parece que la propuesta del ejercicio era coherente en esta medida. Entonces algo debe estar mal en la resolución. Ya, voy a pausar un momento el video y si no lo encuentro en 5 minutos lo vamos a cortar aquí. Ya, entonces el error está en esta aceleración, que no puede ser mayor a la primera que hemos hallado de 11. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero no puede ser mayor a esa aceleración, porque si no tendría que tener una masa negativa el globo o esto tener un volumen negativo. Entonces ahora sí, si reemplazamos esta aceleración, ¿dónde está? Ahora sí debería dar el resultado sin problemas. Ya, bueno, entonces despejando esto y vamos a partir de esta ecuación de aquí a realizar la modificación para que nos dé la mayor aceleración posible. Entonces si vamos reemplazando valores, esto lo hemos hecho con 2, con 2. Y aquí me está faltando multiplicar por el volumen. Entonces necesito un mayor volumen para que esto se pueda elevar. Entonces, técnicamente es muy pesado este globo, porque utilizando esta otra ecuación y reemplazando valores, me da que debería ser
mayor a 20 litros lo que almacena. Entonces sí, prácticamente ahí estamos cuando llegó a 11. Para que llegue a 1 debería ser como en 25. Sí, entonces estaba mal en el tema de plantear la aceleración. De esta forma, esta ecuación es la misma que hemos obtenido aquí arriba para aceleración, solo que en este caso despejando el volumen. Y aquí el volumen está considerado multiplicando gravedad, densidad, gravedad, densidad, gravedad del aire, luego densidad del aire menos densidad del helio, está bien. Y aquí simplemente se multiplicaba por la densidad del helio. Por la aceleración, ¿sí? Este despeje está bien. Entonces aceleración más gravedad se va al otro lado más gravedad. Esto es menos. Ahí está el error de despeje. Esto es menos porque aquí inicialmente esto era menos. Entonces se debería conservar el signo dado que esto está sumando. Y esto debería ser menos más la gravedad. Gravedad más aceleración. Sí, el error más común. Error de signos. Es lo que estaba fallando aquí. Entonces sí podemos realizar para 3 metros sobre segundo al cuadrado. No es imposible, dado que era 71 la aceleración que nos da cuando la masa del recipiente es 0. Entonces eso era lo que estaba mal. Vamos a reemplazar eso, 9.8 más 3. Aquí 3 por 0.167 menos 9.8. Publicado. Aquí sí es una diferencia de densidades. Ya. Y el volumen que nos da en... ¿Cuánto es esto? Metros sobre... Si no soy mal, es metros cúbicos. El volumen en metros cúbicos sería de 0.6 ya. Intentando mantener las cifras significativas. Que si reemplazamos nos da unos 30 litros. Entonces es un globo bastante grande que se debería inflar con helio, solamente con helio para lograr esta aceleración. Si el globo tiene esta masa. Habría que ver si el globo no explota con cierta resistencia. Se podría complicar más el problema, pero lo vamos a dejar en este punto. Entonces, si todo quedó claro, vamos a dejar la clase hasta aquí.